Buenas, soy Luis Ramiro Díaz Briceño, CEO de Risk Consulting, y voy a hablarles hoy de un tema que seguramente para muchos puede causar escozor, dudas, inquietudes. Seguramente se replantean qué hacer, contrato un consultor, no contrato un consultor, cómo se hace eso, qué es lo que debe tener diseñado una compañía, y el tema fundamental está asociado con la famosa segmentación. Muchos hemos escuchado ese concepto como uno de los elementos de los sistemas de prevención de lavado de activos, donde piden que se segmenten los diferentes factores de riesgo, que pueden ser los clientes, los productos, canales de distribución y las jurisdicciones. Y normalmente la principal duda que tienen los oficiales de cumplimiento que no tienen implementado estos sistemas es qué tipo de segmentación debo presentar. Normalmente se exige que pueda ser estadística, sobre todo para el sector financiero, o no estadística, porque hay otros sectores que no son tan exigentes a la hora de definir el modelo a seguir. Pero bueno, desde ahí inicia como esta exigencia, pero la gran pregunta es qué modelo y cómo debo estructurar este modelo de segmentación. Voy a darles unos pequeños tips antes de responder esa pregunta. Seguramente el tema técnico nos debe llevar a desarrollar en otro video con un poco más de detalle los modelos de referencia, pero simplemente quiero dar como algunos elementos a considerar antes de implementarlo. Lo primero, fundamental, señor oficial de cumplimiento, fundamental, que entienda si cuentan con una data, con una información suficiente para desarrollar el modelo que se vaya a escoger. En ocasiones, a veces los oficiales de cumplimiento inclusive compran primero un software súper robusto, súper estructurado, con el gran modelo estadístico, lo mandan a instalar y cuando se dan cuenta no tienen la información. La compañía no cuenta con la data suficiente. Así que un primer elemento antes de diseñar o estructurar estos modelos de segmentación es entender qué data tiene, con qué data cuenta la organización. Entender desde el punto de vista de su sistema core de negocio qué información es con la que se tiene a nivel histórico de sus clientes, de sus proveedores, de sus empleados, de los mismos socios o accionistas y todo lo que configura el desarrollo como tal transaccional de la compañía. Es conveniente que se determine eso. Normalmente esta estructuración de la data es insuficiente en respecto a lo que se administra en los core de negocio. ¿En qué sentido insuficiente? Tradicionalmente los modelos de negocio que operan estos sistemas transaccionales cuentan con la información que desde el punto de vista fiscal se requiere o contable para hacer giros o registros de estos terceros en el sistema. Con la obligación de implementar los sistemas de prevención, se exigen ahora formularios denominados de conocimiento de cliente o de proveedores o de empleados, contrapartes, existen diferentes denominaciones. El punto es que normalmente una cosa es la que tiene el sistema en su data y otra información es la que tiene a veces los formularios de conocimiento del cliente. Así que hay que buscar cómo unimos y cómo complementamos, y con estas dos fuentes de información podemos integrar una data que puede ser necesaria y útil para establecer el modelo de segmentación. Pero lo primero es que identifiquemos claramente cuál es la data, qué tenemos de información, y si no tenemos la información suficiente, cuál es el plan de acción a seguir para poder obtener esos datos. El segundo aspecto, después de que hemos contextualizado, hemos hecho un diagnóstico de la data con la cual cuenta la organización, viene ya y está relacionado con la definición del modelo estadístico a desarrollar. Aquí hago una aclaración. Esto cuando corresponde realmente a un modelo que ya propiamente la compañía haya definido, que tenga que ser así, modelo estadístico, porque está la otra alternativa y es que sea un modelo no estadístico. Normalmente el sector financiero y empresas con las que cuentan con una buena información dentro de su data pueden utilizar los modelos estadísticos, no obstante no es ninguna limitación. Lo que por experiencia hemos podido determinar es que depende mucho de lo que el ente regulador haya solicitado o no. Y esto es lo que en este sentido es que se mide la complejidad o no del modelo a seguir. Entonces ese modelo debe aplicar y que se debe aplicar dependerá en gran medida de la cantidad de información
con la que cuente la compañía y que pues esté disponible, los tipos de datos que se pueden tener, bien sea numéricos, bien sea categóricos, y pues estos son como los elementos de referencia a la hora de definir el modelo. Entonces el segundo paso está asociado a eso, si defino un modelo estadístico o no estadístico. Bueno, el tercer gran elemento, después de estructurar o como parte de este proceso de implementación de un modelo de segmentación, ya tiene que ver con el perfilamiento que se requiere asociado al modelo que se haya establecido. El perfilamiento es fundamental. La idea es que una vez establecido el modelo estadístico o no estadístico que se haya considerado, o sea, la metodología como tal que se va a aplicar, la idea es aplicar un perfilamiento basado en esa metodología sobre los sujetos o las contrapartes que se involucran. Es desde aquí donde realizamos la principal valoración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. O sea, la fuente de información o la información, mejor dicho, que genera el modelo de segmentación debe después traducirse en un perfilamiento que le permita al oficial de cumplimiento valorar el nivel de riesgo de esa contraparte o del tercero que se está segmentando, bien sea por sus factores de riesgo, y pues estos son elementos que seguramente van a llevar a la siguiente etapa, que tiene que ver con las operaciones inusuales que se detectan a través del modelo de segmentación. Viene una cuarta etapa que normalmente está relacionado con las políticas, y la idea es que esté articulado con procedimientos o con políticas, y tiene que ver ya después de obtener esos resultados del perfilamiento, de la segmentación propiamente dicha, ¿qué voy a hacer con esos resultados? ¿Cuál es el proceso que se debe seguir ante las diferentes alternativas que se puedan generar? Es conveniente que se definan dentro de unos procedimientos claros cuáles son las opciones a seguir, cómo se gestionan las posibles señales de alerta que se detectan o las posibles operaciones inusuales que se detectan a través de este modelo de segmentación. Y yo digo que es bueno que se defina documentalmente, porque si queda muy a criterio del oficial de cumplimiento, empezamos a manejar una serie de situaciones que pueden tener cierta subjetividad, y qué mejor, como ya lo he expresado en otros videos, papelitos hablan, que yo le proponga a la Junta cuáles son los pasos a seguir ante las diferentes situaciones que se puedan generar. Es aquí donde el oficial de cumplimiento y el equipo que apoya al oficial de cumplimiento determina claramente cuáles son esas posibles, y se anticipa a esas posibles operaciones inusuales o la interpretación de los posibles resultados que se puedan generar. Así que es importante en esta etapa final que los resultados de la segmentación estén articulados con las mismas políticas y con los mismos procedimientos que haya definido la Junta Directiva. A su vez, es conveniente que estos resultados puedan llegar a tener inclusive algún tipo de vínculo con las matrices de riesgo. Un resultado de la segmentación, la detección de una operación inusual a través de un modelo de segmentación, podría llevar o no a modificar mi probabilidad o frecuencia de ciertos riesgos o el impacto mismo, si es que algún riesgo como tal se ha materializado. Así que un elemento de referencia es que debería haber una articulación entre el modelo de segmentación y las matrices de riesgo. Esta es una forma de automatizar las matrices de riesgo y vincularlas con este otro esquema de monitoreo que es la segmentación de factores de riesgo. Espero que esto sirva de aporte para lo que es la construcción o por lo menos la contextualización de sus modelos de segmentación. Estaremos desarrollando con un poco más de detalle la información relacionada con esta temática. Síganos en nuestras redes sociales y estaremos en una próxima oportunidad discutiendo temas de interés en todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo.